No, Guille, vos podés silenciar los micrófonos también, si es que empiezan a acoplar. Tere, ahí que estás diciendo que no se escucha, estamos todos silenciados. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí escucho, gracias. Bueno, vamos a esperar a ver si se suman más compañeros para empezar. Hola, ¿cómo va, chicos? ¿Cómo va? Bienvenidos. Hola Lu. Hola, hola. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si quieren, ya podemos ir dando comienzo. ¿Qué les parece? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando. Seguramente se van a ir sumando más compañeros en algunos minutos. Bueno, este conversatorio se programó con la idea de que nos vayamos empapando un poco en el tema, los trabajadores de lo que es la seguridad y higiene en el trabajo, de la conformación del Comité Mixto de Salud y Seguridad y Higiene.
Y hoy tenemos los expositores a la licenciada Soledad Cacho, es licenciada en Seguridad y Higiene en el Trabajo, al ingeniero Bochman, que es ingeniero en construcciones y experto en seguridad y higiene. Ellos van a hablar de la parte técnica, también de la reglamentación, y a Fernando Forio, que es abogado, asesor de Lucifuerza Mar del Plata, abogado laboralista, que va a hablar del aspecto legal del comité. Les pido a todos los que no vayan. Perdón, Lucía, yo escucho bien, no sé si es el único. ¿Cómo? No te escucho bien yo, entortado. No sé si soy único. No escucho. ¿No Yo te también escuchás? escucho entrecortado. Y puede ser el internet mío. ¿La escuchan bien a Lucía? Pues yo la escucho mal. Por ahí es problema mío. Nosotros escuchamos bien. Sí, Luz, te escucha bien por acá. Por acá también. Escuchaba bien, pero ahora se escucha con una interferencia. Puede ser que haya micrófonos abiertos. Ahora perfecto, ¿eh? Bueno. Bueno. Si tienen preguntas, les pido que por favor las dejen en el chat. Al finalizar el conversatorio la van a responder los expertos. Después también por mail se les va a enviar estas presentaciones de pantalla que se van haciendo y una pequeña encuesta para ver si aprendieron algo. No, es una encuesta. Bueno, no sé si querés hablar, Sole, primero vos. Le damos paso a la licenciada Soledad Cacho. Bueno, yo no me presenté, algunos me conocen, otros no. Yo soy Lucía Fernando, trabajo en Centrales de la Costa Mar de Ajó, una empresa de generación de energía, y soy miembro de comisión directiva del sindicato Lucifuerza Mar del Plata. Bueno, le damos paso a la licenciada, y bueno, gracias a todos por participar. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Sí, antes perfecto. mi nombre es Soledad, soy de acá de Mar de Ajó, trabajo en la cooperativa Clifema y bueno, junto con Ricardo, mi colega, Ricardo Bochman, también somos docentes en el Instituto 89, en la carrera de Seguridad e Higiene, estamos cursando el segundo año, y bueno, también hay muchos estudiantes presentes, así que también les agradezco a ellos su participación. También al gremio por invitarnos y por incentivar estas capacitaciones que siempre vienen bien. Quizá los temas que hoy tratemos, la mayoría de ustedes los conocen, pero bueno, nunca está de más refrescar y concientizarnos de manera grupal, porque es la única manera, para la redundancia, de cambiar, ¿no? De modificar cuestiones que tienen que ver con seguridad e higiene que tanto cuesta, ¿no? Así que bueno, le pusimos a este conversatorio sobre seguridad y salud ocupacional, y también incluimos el tema de comité mixto, ¿sí? Que es una ley a nivel provincial, ¿sí? A nivel de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente cada provincia va aplicando en este tema legislación propia. Esta que vamos a tratar es la que nos compete, la de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, les preparamos unas filminas que, como decía Lucía, después se las vamos a pasar para que les quede como material, y al finalizar hay una pequeña encuesta para sacar información y que nos pueda servir a nosotros realizar otro conversatorio sobre otro tema. Así que no se asusten que no los vamos a evaluar. Así que si me ven bien, voy a ir pasando las diapositivas. Y ahora no me pasa esto. ¿Qué pasa? Denme un segundo, ¿eh? Porque me parece que se trabó. Ahí está, ahí volvió, me volvió el corazón. Bueno, los temas que vamos a tratar es una pequeña introducción sobre seguridad y salud ocupacional, o seguridad e higiene,
Anteriormente la ley se llama Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Hoy en día se modificaron algunas palabras, algunos conceptos, y se dice seguridad y salud ocupacional, ¿no? Causas de los accidentes de trabajo, trabajo interdisciplinario, y ahí entraría todo este tema tan complejo del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la ley provincial que les mencioné al principio, y algunas conclusiones, ¿sí? Bueno, con respecto a la introducción sobre seguridad, decimos que es una ciencia, la seguridad y la salud ocupacional, que es multidisciplinaria o interdisciplinaria, es decir, que necesita de muchas otras ciencias y de muchos otros profesionales también para cumplir sus objetivos, ¿no? Y está encaminada, como dice la diapositiva, a preservar o a proteger la integridad del trabajador, tanto psicofísica y también su salud en el entorno laboral, ¿no? Y después vamos a ver también que toda la parte de la vida, de tanto laboral como personal del trabajador, influyen también en los accidentes de trabajo, ¿no? Que no es algo tan simple como investigar y determinar quién tuvo la culpa o cuáles fueron las causas. Y bueno, diferenciamos, esto lo vemos mucho con los chicos en el curso de ingresos, recordarán muchos de ellos que lo presenciaron, definimos o diferenciamos seguridad de higiene, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad, siempre nos referimos a todos esos conocimientos y técnicas que van a estar dirigidos o vinculados con la prevención de accidentes de trabajo, ¿sí? Analizar las condiciones laborales, las IMAT, que le llamamos nosotros, las condiciones y medio ambiente del trabajo, humanas, y también la parte organizativa, ¿sí? Que muchas veces no se tiene en cuenta, que intervienen en la ocurrencia de los accidentes, ¿sí? Y plantear, obviamente, medidas preventivas y correctivas, ¿sí? Para que estos siniestros no se vuelvan a repetir. Y cuando hablamos de higiene laboral, nos referimos también a ese conjunto de técnicas y de conocimientos, pero más destinado a la detección de contaminantes en el ambiente para evitar enfermedades profesionales, ¿sí? Por eso los dividimos, ahí como dice la Filmina, contaminantes físicos, biológicos y ergonómicos, y también psicosociales, ¿no? Ahí me falta. Y los ergonómicos es una palabra que está surgiendo o resonando mucho ahora, también en el teletrabajo, que es la ciencia que estudia al ser humano en su entorno de trabajo, ¿no? Que trae también muchas enfermedades profesionales derivadas de los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? La columna, los músculos, las posiciones forzadas, los movimientos repetitivos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la ergonomía. Por ende, la higiene laboral se inclina más a la prevención de enfermedades profesionales, ¿sí? Aquellas derivadas del trabajo, ¿sí? Y lo mismo, aplica medidas correctivas para evitar llegar a la enfermedad, ¿sí? Bueno, espero que me estén escuchando bien y que no vaya muy rápido, ¿sí? Bien. Bueno, y como resumen, decimos que el riesgo laboral tiene que ver con la probabilidad y la gravedad de esa consecuencia, ¿no? La probabilidad de que el accidente ocurra y la gravedad de ese accidente. Y eso genera un daño al trabajador. La parte de accidente se encarga la seguridad, la parte de enfermedad se encarga la higiene o la salud, ¿no? Ahí en esa parte siempre estamos muy relacionados con el médico laboral o con la medicina, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y me pareció muy piola esta diapositiva o esta imagen, ¿sí? Porque concluimos entonces que la seguridad y la salud en el trabajo son un derecho fundamental, ¿sí? Que busca proteger no solamente la parte física, sino la integridad del trabajador, física, mental y social, ¿sí? Para prevenir accidentes y enfermedades, como decíamos, y también para minimizar los riesgos, si es posible, eliminarlos, y si no se puede, minimizarlos y controlarlos, ¿no? Así como también, dice más abajo, preservar el medio ambiente, no solamente el medio ambiente laboral, sino el medio ambiente que rodea a la empresa, a la industria, ¿sí? Ahí nos conectamos con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente, ¿no? Y cuyos beneficios, como dice ahí, recaen directamente en el trabajador, en sus familias, por ende, en los empleadores y también a nivel país, ¿sí? En el propio Estado.
Así que esto, Filmina resumiría el objetivo, ¿no? Lo que queremos transmitir. ¿Y por qué es tan importante que cada uno desde su pequeño lugar colabore con esto, ¿no? Bueno, mencioné varios conceptos que me pareció importante aclararlos. El accidente, la enfermedad laboral, la enfermedad profesional, y el incidente, que mucha gente no habla, pero es tan importante, porque nos sirve como llamado de atención o como una situación grave que podría evitar un accidente, ¿no? El incidente es un evento que no genera lesión, pero que me puede permitir a mí salvar a otro compañero de un accidente, ¿sí? O de una lesión grave. El accidente de trabajo es aquel que sucede cuando uno realiza la actividad laboral y causa una lesión, ¿sí? Y también tenemos, que lo deben conocer, el accidente in itinere, todos estos cubiertos por la ley, ¿no? Que es el que ocurre en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Con algunas excepciones, ¿no? Cuando se corta el camino, o se desvía, o sale fuera de horario. Mientras uno justifique que estuvo trabajando, que hasta cierto momento cumplió las actividades laborales, estaría dentro del accidente in itinere. Y la enfermedad profesional es aquella patología que se adquiere, obviamente, a través del tiempo. Uno es un hecho súbito y violento, y la otra es a lo largo del tiempo, ¿no? Por la exposición a algún factor de riesgo que mencionamos antes. Físico, químico, biológico, como hoy el COVID, ergonómico, ¿sí? Bueno, y me parece importante esta frase, que los accidentes no son casualidad, no ocurren por suerte o por mala suerte o por casualidad o porque fue el destino, sino porque existen causas que lo generan, ¿no? Y ahí cito la frase de Einstein que dice: el azar no existe, Dios no juega los dados, ¿sí? Siempre que investigamos un accidente, existen causas que lo generan, pero esto no es así tan simple, realmente es muy complejo. Y generalmente mencionamos o se estudia esta versión reduccionista, ¿no? De que los accidentes son generados por conductas o por condiciones inseguras, ¿no? Condiciones que me rodean en el trabajo o conductas, ¿sí? Mías como trabajador, ¿sí? Y eso genera daños a la propiedad o daños a las personas. Así parecería re simple y re fácil de investigar, pero realmente no es así. Y por eso me gusta citar esta frase de la paradoja de Pascal, que lo saqué de un texto de Morín. Dice: cuando todo es causado y causante, ayudado y ayudante, y como todo se mantiene por un vínculo natural e insensible que relaciona a los más alejados y a los más diferentes. Considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Parece un trabalengua, ¿no? Pero, bueno, son frases que nos ha enseñado otro profesor, ahí yo lo cité, Machado Suceret, que estuvo también en la radio con nosotros, cuando hicimos la radio a través del instituto, lo entrevistamos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que no es tan simple la investigación del accidente, ¿no? Y que existen muchas causas, y este es un gráfico que por ahí los chicos de seguridad lo conocen, también se puede obtener en la página de la OIT, ¿sí? Que engloba todas las situaciones vividas por el trabajador. De la línea horizontal hacia arriba están las relacionadas con el trabajo, y de la línea horizontal para abajo las relacionadas con la vida del trabajador fuera de su labor, fuera de su actividad, ¿no? Por eso ahí aparecen el estado de salud, sus datos, sus características antropológicas, sus calificaciones, sus expectativas personales referente a ese trabajo, si va a tener ese trabajo para toda la vida, si quiere progresar, si es solamente un trabajo para juntar plata para estudiar, ¿no? Todo eso tiene que ver. Las relaciones de trabajo, ¿sí? Y ahí, como ven, se empiezan a relacionar con las de arriba, ¿no? La remuneración, si realmente está bien pago ese trabajo, cuántas horas trabaja, cómo se lleva con sus jefes, y acá cada uno va pensando, ¿no? En su entorno de trabajo, ubicándose y viendo todas estas cuestiones, ¿no? Relacionado también con la productividad, obvio, si lo que hago realmente sirve a la empresa, la organización, que para mí es tan importante, la organización del trabajo, los contenidos de la tarea, ¿sí?
Y aquí volvemos a la CIMAT, lo que llamamos nosotros CIMAT, diseño del lugar de trabajo y la seguridad e higiene, ¿sí? Así que, bueno, todo esto tiene que ver con la situación vivida por el trabajador, ¿no? Bueno, esta es una primera parte. Espérenme que se me fue, no los veo ahora. Ahí sí. Acá estoy. Y bueno, con Ricardo también y Lucía nos pareció importante agregar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Por eso marcamos algunos hitos importantes que nos parecieron relevantes para esta reunión, ¿sí? Por eso ahora Ricardo va a hablar un poquito sobre la historia. Bueno, como decía Soledad recién, en un principio los accidentes no ocurren por casualidad, y desde que el hombre tiene pies sobre la tierra, ¿no? Estuvimos relacionados con el ambiente y eso nos generaba algunos accidentes, algunas enfermedades, y antes, como decía recién Soledad, se creía que eso era un mal, o que venía del exterior, o de un dios, y recién en el 400 a.C., Hipócrates se da cuenta de que había influencia en el ambiente y las características que tenía el ser humano, que eran las relacionadas con esa enfermedad que la persona tenía, ¿no? En muchos años para que empezáramos a darnos cuenta de eso. Y luego, si nos seguimos la línea de tiempo, nos encontramos con Aristóteles. Aristóteles relaciona, ya empieza, digamos, un poco la ocupacional, ¿no? Porque relaciona las actividades que hacían las personas con algunas deformaciones que las personas tenían. Entonces empieza a estudiar eso y la forma de prevenirlas. Si querés a la siguiente. Y ahí podemos hablar de Plinio y Galeno. Plinio, digamos, era un poeta y un historiador, y junto con Galeno descubren que el mercurio, el azufre y el zinc eran tóxicos, ¿no? Y enuncian algunas normas para prevenir a los trabajadores de las minas, que en esa época se explotaban mucho las minas, y a su vez Galeno estudia también los competidores, ¿no? Y los gladiadores. Y las enfermedades eran asociadas también muchas con el plomo, con la toxicidad del humo del plomo. En algún momento, fíjense cómo va cambiando la historia y cómo nos vamos dando cuenta de la toxicidad de las cosas, el plomo le agregaba al vino, se le agregaba al vino porque decían que daba un sabor más rico, ¿no? Medio dulzón, y después se descubre que era tóxico, ¿no? Cuántas cosas hemos hecho en el pasado, ¿no? Y ahora vemos las consecuencias. Bueno, siguiendo con la línea del tiempo, nos encontramos con el padre, digamos, el fundador de la medicina del trabajo, que es Bernardino Ramazzini. Él hizo grandes estudios en las enfermedades ocupacionales, y se dice que en esa época, en el 1700, es donde inicia la seguridad industrial, ¿no? Él escribe el primer libro importante sobre las enfermedades profesionales en la higiene industrial. Entonces, y él tiene un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar. Muy famoso. Sí, muy famosa. Pasamos a la siguiente. En la siguiente nos vamos a encontrar ya con la revolución industrial. ¿Pasó? No. No, no pasó. La revolución industrial, acuérdense ustedes que en esa época... no, están primero la civilización egipcia. En la civilización egipcia fueron unos adelantados los egipcios, y tenemos muchas cosas de los egipcios que actualmente tenemos, porque eran muy grandes conocedores y grandes investigadores. Fíjense en que el arnés ya lo utilizaban ellos, los andamios, las sandalias para protegerse los pies, digamos, tenían algunas medidas de protección de la salud física de los trabajadores, ¿no? Que eran los esclavos en esa época, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo del botiquín. Sí, el botiquín rudimentario lo empezaron a implementar ellos, ¿no? Y es una cosa que la tenemos hoy. Y también trataban de evitar la propagación de las enfermedades. O sea, eran grandes sabios los egipcios. Sí. Vamos a la siguiente. Y ahí sí nos encontramos con la revolución industrial. Ustedes, como saben, las personas antes de la invención de la máquina, de James Watt, eran trabajadores obreros en el campo, ¿no es cierto? Eran artesanos. Y cuando se inventa la máquina a vapor y empiezan las industrias, esos trabajadores pasaban a ir a trabajar a las grandes máquinas que desconocían, ¿no? Y desconocían los peligros. Entonces de ahí empiezan a ocurrir grandes accidentes, los niños, muchas pérdidas, claro, y en familias enteras iban a trabajar. Y porque hacía mucha falta de mano de obra, porque a medida que seleccionaban, digamos, quedaban inutilizadas las
Era una parte más de la máquina, la persona. Una parte más de la máquina de la cocina, exactamente, como dices. Y recién hacia fines del siglo XIX, aparecen en el mundo del trabajo las primeras normas, ¿no? En Suiza, en 1881, en Francia, en España, en 1809, 1898, en el 1900 respectivamente, en el mundo empezaba a surgir esto de la prevención. Vamos a la próxima. Y acá tenemos un mito muy importante, ¿no? 1919, el nacimiento de la OIT, ¿no? Lo que hoy conocemos. Estaba mucho antes, ¿no? Pero no se había formalizado. Sí, pero formalmente, digamos, la reconocemos en 1919, y fíjense en el preámbulo, nos dice que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privación para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. Es decir, ya se ponía sobre la mesa la explotación que había en esa época, ¿no?, del trabajador. Y entonces en todos los Estados miembros se favorece la participación tripartitaria entre empleadores, trabajadores y el Estado, ¿no?, para empezar a charlar esto de las mejores condiciones de trabajo. Y ahí aparece el comité. Ahí empieza rudimentariamente a aparecer el comité, claro, sí. Que tienen el mismo objetivo, ¿no? El mismo objetivo. Y bueno, y acá en Argentina nos encontramos con Juan Vialet Macé. Juan Vialet Macé era un médico, un arquitecto, que en esa época estaba como ministro del Interior Joaquín González, y le encarga un estudio en la Argentina sobre las condiciones de los obreros en la Argentina en toda la extensión. Lo que hace este médico es viajar por toda la Argentina, y uno de los méritos que tiene es que estuvo codo a codo con cada trabajador, ¿no? Y eso lo llevó... Experimentó, ¿Cómo? lo hizo. Y experimentó, claro, porque estuvo con ellos viviendo todo, día a día, ¿no es cierto?, la tarea, no es que iba y visitaba y se iba, ¿no? Y eso es lo que hace que esa vivencia pueda salir a flote, ¿no es cierto?, todas las miserias que había, ¿no? Las familias que trabajaban con los hijos, como decíamos recién, la explotación, ¿no? Y se pudo empezar a ver las diferencias que había entre los empleadores con los trabajadores, ¿no? Fueron los primeros hitos que empezaron, digamos que ahí empieza a nacer un poco también los sindicatos en esa época. Y bueno, acá tenemos a Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista de toda América, ¿eh? Fíjense qué importante que está Alfredo Palacios. Y a él la OIT le encarga también un trabajo parecido, ¿no? Le encarga un trabajo de estudiar la fatiga de los trabajadores, y él instala un laboratorio en el Riachuelo, donde había talleres, y in situ también, junto con los trabajadores, empieza a investigar por qué esta fatiga, ¿no? Y lo que descubre, bueno, las extensas largas jornadas laborales, cómo iba decayendo la atención de los trabajadores, esa fatiga cómo producía accidentes, y también entonces empieza a decir que si no se tomaban medidas tendientes a fomentar los descansos, el trabajador así no podía seguir, ¿no es cierto? Era un gran defensor también del trabajo. Fíjense en que una de las leyes que se le conoce, que es muy cómica, ¿no?, que la ley de la silla, que se llama, que es la 12.205, incorporaba el simple derecho a que los empleadores le proveyeran a sus trabajadores una silla, ¿no es cierto?, una silla por cada trabajador. Fíjense en lo que pedía, ¿no?, en esa época. Pasamos a la siguiente. Ricardo, te corto un segundito y les consulto Sí. si nos escuchan bien. Dale. Porque ahí me mandaban unos mensajes de que se escuchaba cortado o algo. Dale. ¿Estás por ahí, Lu? Por acá sale bien. Bueno, perfecto. Bárbaro, gracias, Flor. Perfecto por este Escucho lado. bien. Bueno, No, se bárbaro. escuchan, puede ser Bárbaro. del internet de casa. Sí, yo estoy escuchando bien, medio bajito, pero bien. Dale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Pasamos a la siguiente, si querés, Sole. Bueno. Ya nos vamos a la primera ley en Argentina, ¿no? En 1915, la ley 9.688 ya definía algunas enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador,
y se sentaban las bases de que el empleador era responsable de la salud de aquellos que empleaba, ¿no? Un hito muy importante para la Argentina. Ahí dice, el patrón es culpable de los accidentes, según esta ley, dejando de lado la necesidad de que el trabajador probara la culpa del patrón, ¿no es cierto? Es decir, se plantea el riesgo profesional, que implicaba que el riesgo era intrínseco a la actividad, ¿no es cierto? Que hoy se da por sentado, pero en esa época no, ¿no es cierto? Y en caso de que el empleador no quisiera resarcir al empleado, tenía que él probar que el empleado actuó con negligencia. Se cambiaba la culpa, ¿no? Y bueno, un hito muy importante, ¿no? Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Para los trabajadores, digamos, fue un hito, porque cambió mucho toda la clase trabajadora con sus leyes, preservó el trabajo, preservó la salud, y digamos, fue el nacimiento de un cambio muy importante para nuestro país. Durante el gobierno socialista, dice, la clase obrera obtuvo importante protagonismo y se operaron múltiples mejoras en las condiciones de vida del trabajo. Fíjense en que muchas de las cosas que hoy gozamos vienen desde esa época, ¿no? Desde esas leyes que puso Juan Domingo Perón. Siguiente. En 1953 dice, se sanciona la ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo. Fíjense qué importante. Es un antecedente importante dado que se incorpora a los mecanismos de negociación cláusulas sobre el cuidado de la salud de los trabajadores. Ya estábamos hablando ahí, en la negociación tenían la salud de los trabajadores. En este sentido, dicen mucha importancia el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y también se destaca la figura de Ramón Carrillo, que era un médico sanitarista y ministro de Salud Pública del gobierno de Perón, y que se interesó por los factores socioeconómicos, es decir, la malnutrición, las condiciones de insalubres del trabajo, la ignorancia de las medidas de higiene, es decir, se trabajó muchísimo en favor de nosotros, de los empleados. Bueno, en 1972 se promulga la ley 19.587, que es nuestra actual ley de higiene y seguridad, para todos los lugares de trabajo. ¿Cómo? Es la que tenemos vigente, exactamente. Esta ley se destaca en la protección de la vida, preservar y mantener la integridad física de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, y estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral. Es muy importante la ley esta, y es la que tenemos vigente, a pesar de las modificaciones que ha tenido, pero es muy importante. Fíjense que en los principios dice, se crean los servicios de higiene y seguridad y medicina del trabajo, preventiva y asistencial. Ahí estamos hablando de prevención, ¿no? Ya es una cosa muy importante, estadísticas de higiene y seguridad, ¿no es cierto? Y mejorar las condiciones físicas y de todo entorno, ¿no? Ahí fíjense que tenemos riesgos biológicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, ambientales, psicosociales, hay un montón. Vamos a la próxima, si querés. Luego nace el decreto, en el año 79, el decreto que la reglamenta, el 351, y nos habla, además de todas esas condiciones que dijimos recién, también nos hablaba de la provisión de agua potable como obligación, la cantidad de vestuario, la cantidad de baños que tienen que tener, los métodos de extinción, el riesgo eléctrico, el riesgo químico, la iluminación, el ruido, todas las cosas que estaba expuesto el trabajador. Y bueno, en 1996, esa ley es muy conocida porque es el nacimiento de la ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo, es la ley 24.557, que plantea entre sus objetivos, primero, reducir los siniestros, segundo, reparar los daños derivados de los accidentes, y como tercer punto, promover la recalificación y recolocación de aquellos trabajadores damnificados. Fíjense que hasta ese momento se indemnizaba nada más a los trabajadores, ¿no? Pero no se los recalificaba, ¿no? Es muy importante este punto, ¿no? Pasamos a la siguiente. El cumplimiento de esta ley es obligatorio para todos los empleadores y para todos los trabajadores del área de salud también, para todos los trabajadores, ¿no? Y crea la obligación del empleador de asegurarse a una ART. Y fija la obligación del empleador en el cumplimiento de esta ley, ¿no? De la ley 19.017. Fíjense que ahí tenemos 4 partes, ahí en el gráfico, sería la ART, los trabajadores, los empleadores
y el Estado a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Para ese momento fue quizás una buena ley, hoy en día por ahí tendría que tener modificaciones, pero bueno, es lo que Sí, tenemos. es lo que tenemos en el momento. Y también crea la superintendencia, que ven ahí la SRT, que es el Claro. organismo de control, y que también es el que va sancionando resoluciones que actualizan esa ley tan vieja que tenemos del 72, del 79, ¿no? Va creando resoluciones, adaptándola a las industrias de ahora, ¿no? Porque por ahí en esa ley estaban características de iluminación y de ventilación de, no sé, industrias que hoy ya no existen, ¿sí? O que existen cada vez menos. O actividades que no existen también. Claro. En el año 1996 también nacen dos decretos más, que es el decreto reglamentario de la seguridad e higiene en la industria de la construcción y el reglamento de la seguridad para la actividad agraria, dos actividades que tienen su reglamento aparte. En el año 2000 hay un decreto que modifica a la ley 24.557, que establece que las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen que establecer para cada empresa un plan anual, un plan que tiene que tener distintas medidas que van a ir evaluando de acuerdo a los riesgos de cada empresa. A la siguiente. Este plan anual tiene que incluir la evaluación periódica de los riesgos y la evolución, visitas periódicas del control del cumplimiento de las normas y de prevención de los riesgos del trabajo, un plan de acción, y definir las medidas correctivas que deben ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada. Es decir, tenías que establecer un plan de un año e ir controlando su cumplimiento. Y la Superintendencia del Riesgo del Trabajo tiene que monitorear eso, ¿cierto? Y ya están obligadas a reportar a la Superintendencia. También tenía una propuesta de capacitación para el empleador y para los trabajadores en materia de prevención del riesgo del trabajo. La RT y los empleadores estarán obligados a informar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo la formulación y el desarrollo de este plan de acción establecido en esta reglamentación. ¿No? Todo empleado tenemos derecho también a decir si no se cumple o si se cumple ese plan. Y en todos los lugares de trabajo tiene que haber un afiche en el cual están los números de teléfono de la superintendencia para hacer una denuncia si es que esperamos que no se están cumpliendo alguna de. Lo pasamos un poquito a Sole para que nos hable del reglamento del comité y la ayudamos. Bueno, esta ley, como ustedes pueden ver, es del año 2012 y después en el 14 se reglamenta. Yo hice un resumen de los puntos más importantes, por ahí después Fernando nos puede ayudar con la parte legal, ¿no? Acá tenemos el ámbito de aplicación, que es la provincia de Buenos Aires, como decíamos, y la autoridad, el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, de la provincia, y aquellos establecimientos o empleadores que tienen más de 50 trabajadores deben presentar el comité mixto, ¿sí? Y dice que estará formado en partes iguales por representantes de los trabajadores y del empleador. Y se debe designar un presidente y un secretario que cada 4 años se va a ir modificando o se puede reelegir, ¿sí?, indefinidamente. Cada representante tendrá un suplente, ¿sí?, y los representantes de los trabajadores sí deben ser delegados gremiales, ¿sí? No puede ser cualquier trabajador, sino que debe ser el delegado. El funcionamiento, bueno, debe tener un reglamento interno, ¿sí?, de conformidad con objetivos, alcances, todo está dentro de esta ley, y debe reunirse al menos una vez al mes dentro del horario de trabajo, ¿sí? Y el quórum mínimo, un representante de cada parte, ¿sí? Y los servicios de higiene y seguridad y medicina del trabajo, que muchas veces por ahí se ven más presentes los servicios de seguridad que los de medicina, o son más conocidos, ¿no? Pero en este caso no tienen voz, pero sí tienen voz, perdón, ¿sí?, en las decisiones. Lo pueden tener a la decisión de votar, a la decisión no sería al derecho de votar, si representan al empleador, ¿sí?, en el comité. Bueno, responsabilidades, siempre el empleador
debe, digamos, dar las condiciones para que se puedan reunir el comité dentro del horario de trabajo, ¿sí? Y debe facilitar, como dice ahí, proveyendo los recursos, la información, ¿sí? Y además ir elaborando un plan anual para la prevención de riesgos y la reducción de la siniestralidad. Por eso se va a poner sobre la mesa ahí todos los temas que tengan que ver con RT, con recomendaciones que hace la RT y que debemos cumplir, o cualquier visita, inspección, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo, hacia la empresa, ¿no? Bueno, infracciones, faltas graves, ¿no? Son consideradas con sanciones, bueno, ahí dice la ley, equivalentes a 5 veces y hasta 100 veces el salario mínimo, ¿no? Bueno, otras generalidades. Los empleadores, junto con los representantes gremiales, están obligados a inscribir este comité en la autoridad de aplicación, ¿sí? Y se va a llevar un libro de actas también. La autoridad de aplicación, como dice ahí, lleva un registro del comité mixto, implementando una base de datos, ¿sí? Para cada empresa debe llevar una base de datos de ese comité, ¿sí? Y bueno, el comité debe ser informado de inspecciones, como decíamos, relevamientos, recomendaciones e intimaciones de cualquier organismo del Estado o de las aseguradoras, ¿sí? El Ministerio de Trabajo. No en todas las empresas los servicios de seguridad son internos, pueden ser externos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que crear? Un reglamento interno donde se establezcan derechos y obligaciones de las partes, cantidades de sesiones o de veces que se va a reunir, eso se puede establecer más de una vez, si el comité lo quiere, competencias y funciones del presidente y secretario, si el presidente es por parte de la empresa, el secretario va a ser por parte del trabajador, y así, y viceversa, ¿no? Y mayorías especiales, para casos de recomendaciones que involucren cambios en la organización de la empresa, ¿sí? Uno puede recomendar, pero no es la última decisión, ¿sí? Y para eso hay un quórum especial, ¿sí? Una mayoría especial. Otro punto importante que aclara, dice que cuando el establecimiento cuente entre 10 y 49 trabajadores, que no son más de 50, se elegirá un delegado trabajador de seguridad e higiene, ¿sí? Que tendrá idénticas funciones que el comité, ¿sí? Salvo en funciones en caso de empresas más grandes, ¿sí? Si son varias empresas, ya se pasa al comité mixto. Bueno, la finalidad, obviamente volvemos a lo que dice la ley. ¿Me dan un segundo que abro la puerta al gato que me está llorando? Bueno, con la finalidad, dice ahí, preservar la vida y salud integral de los trabajadores en el medio y ambiente laboral, velar por el cumplimiento de la normativa vigente y formular recomendaciones. Y ahora que lo escucho gritar, Pobrecito. como un marrano. Bueno, Ya te dije las dos primeras. Te dije. Preservar la vida, como decía, formulación y el control de la ejecución de esos planes, porque muchas veces pasa que los planes existen pero no se llevan a cabo, ¿sí? Y obviamente fomentar el clima de cooperación, ¿no? Entre trabajador y empleador, tanto que y acá no. Poner en conocimiento, bueno, a las autoridades competentes también, ¿sí? Si existen irregularidades, se puede hacer eso a través del comité, ¿sí? Y perseguir el cumplimiento de esas condenas también, o de esas multas. Y toda actividad tendiente al cumplimiento de los fines, tanto de esta ley como las que mencionamos anteriormente, ¿sí? Realmente es una herramienta, como decíamos hoy, que tiene múltiples actores, y que es una herramienta muy importante para los servicios de seguridad e higiene. Para mí, una de las cosas importantes ahí es darnos cuenta de que todos somos trabajadores y todos estamos de los dos lados, digamos, y concientizarnos de eso, ¿no? Que todos tenemos que colaborar para la salud de todos, ¿no? Que ese comité sea, como decía ahí, de cooperación, no de puja o de diferencias, sino de acuerdos en pos del trabajo y en pos de la finalidad de la producción de la empresa y de todos, ¿no? La salud de cada uno de nosotros. Por eso también, bueno, como conclusión, nos gustó esta foto que dice: la razón más grande de tener seguridad en el trabajo pueden ser las más pequeñas, ¿no? Y siempre uno no solamente se cuida por uno mismo, sino por su familia, ¿no? En este caso, obviamente, por los hijos, ¿no?
Y bueno, no queríamos desaprovechar esta oportunidad para refrescar algunas de las recomendaciones referentes a la situación de pandemia que estamos viviendo. Son muy, muy cortitas, ¿sí? Porque deben estar podridos ya de esto. Pero el distanciamiento, la ventilación de ambientes, el no generar contacto físico, tanto que nos cuesta, ¿no? Realmente el distanciamiento es fundamental, y el uso del tapabocas, porque bueno, al principio era el tapabocas sí, el tapabocas no se sabía bien, y bueno, uno que está en el tema y empieza a interiorizarse también, se sabe que si dos personas están a más de 2 metros y usan el tapabocas, o menos de 2 metros, pero igual usan el tapabocas, la carga viral que uno puede recibir es mucho menor, ¿sí? Y eso puede salvarnos la vida. Entonces, el lavado de manos, ¿sí? Sabemos que a veces uno no se lava las manos correctamente, o lo hace de muy poca manera, y sabemos que el frotar y el lavarse con jabón y la espuma es lo que desactiva el virus, ¿no? Lo mismo cuando se pone alcohol en gel, tiene que hacerlo de la misma manera, ¿no? Frotando bien las manos, y hay una técnica que se usa mucho para las maestras de jardín, que les enseñan a los chicos a lavarse las manos, los nenes, ¿no? Y se manchan las manos con témpera. Entonces cuando uno se lava las manos, se puede ver en qué parte de la mano, como en la palma o el dedo gordo, no se lava bien, ¿no? Quedan manchas de la témpera. Entonces, de esa manera uno aprende a lavarse las manos, ¿no? Como los chicos. Pero es fundamental, distanciamiento, uso de tapaboca, lavado de manos, y no tocarse la cara, porque sabemos que entra por los ojos, la nariz, la boca. Es decir, antes, si estuvimos en contacto con cosas o con otra persona, antes o lavarnos las manos o ponernos alcohol en gel. Y no compartir, esto realmente es feo, porque yo siento no poder compartir el mate con mis compañeros o con mi gente querida, pero ni siquiera con mis padres, porque tengo el terror de contagiarlos. Es decir, importante no compartir, no porque uno sea malo, sino porque uno preserva la vida de los más grandes o de las personas que tienen problemas de salud, que son los que peor la pasan, ¿no? Bueno, el cambiarse la ropa, tratar de no usar al día siguiente la misma ropa y lavarla, ¿sí? La higiene al toser, la utilización del tapabocas, y la higiene de los elementos que usamos diariamente, ¿sí? Los picaportes, los celulares son un caldo de cultivo de microbios y virus, así que también es importante limpiarlos, ¿sí? Cada uno en su espacio de trabajo, al menos 2 veces en la jornada de trabajo, realizar la higiene con alcohol, ¿sí? O con alcohol al 70, o con agua con lavandina. Ahora se usa mucho el amonio, pero el alcohol al 70% es lo ideal, ¿sí? Bueno, y nada. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Bueno, gracias Soledad, gracias Ricardo. Ahí veo que algunas compañeras dejaron algunas preguntitas que después las vamos a leer. Dale. Yo quería aprovechar la oportunidad también para agradecer que tenemos presentes acá en el conversatorio a delegados del Ministerio de Trabajo de Mar del Plata, Sergio Arista y Leonardo Cabrera. Les agradezco la participación. Si quieren decir algunas palabritas, si quieren habilitar sus micrófonos, saludar o aportar algo, son bienvenidos. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, compañeras, Sí. compañeros. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Fernando Forio, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar de esta charla tan importante. Nosotros provenimos del trabajo, del sindicalismo, tenemos en este momento una responsabilidad institucional, nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo. Recién escuchaba atentamente que fue muy clara la exposición de ustedes, hablando de una historia, ¿no? De cómo fue avanzando el trabajo, la tecnología, el desarrollo, y a su vez, bueno, cómo se fue modificando la actividad puramente en cada una de las actividades. Nosotros hoy, no para alarmar, porque creo que está a la vista en muchas situaciones, no solamente en este aspecto que habla de seguridad e higiene, que es el principio más importante, ¿no? Proteger y prevenir
nuestra única herramienta, que es la fuerza de trabajo, vemos que tenemos un montón de herramientas como esta, y que lamentablemente en muchos casos estamos discutiendo cosas del siglo XIX, no del siglo XXI. Entonces, en ese aspecto, con Fernando Forio el otro día le comentamos que es un desafío post-pandemia, que hoy se usa mucho ese término, ¿no? Y ver integralmente el trabajo, concretamente, y ese principio que mencionaba anteriormente, tenemos varias dificultades en el plano económico, en el plano social, en actividades no reguladas, pero el Ministerio de Trabajo tiene que pasar de ser una escribanía, como le digo yo, y empezar a trabajar concretamente en ese acuerdo social que debemos generar los trabajadores con nuestras organizaciones, con la empleadora, y me parece que este comité mixto de salud, de seguridad e higiene, es una herramienta muy potable para ampliar ese pacto social y acuerdo social y empezar a discutir cuestiones que hablen del siglo XXI y todo lo que va a venir, que lamentablemente uno puede estar a la espera de que eso se produzca o adelantarse y empezar a plantear las discusiones que a veces no son las que corresponden. Así que, sinceramente, estamos muy agradecidos. Esta es una invitación post-pandemia. Sin ninguna duda, el Ministerio no tiene que estar únicamente para el reclamo, y me parece que este temario y esta charla muy rica que han dado ustedes se puede aprovechar para multiplicar y, bueno, capacitar y preparar a los trabajadores para que cada uno en su comunidad de trabajo pueda empezar a ser un sujeto de derecho y defender su organización. Así que muchas gracias. Muy importante esa apertura que menciona usted para todos, ¿no? Porque los trabajadores, somos todos trabajadores, entre nosotros como ingenieros o como técnicos, todos somos trabajadores, y preservar la salud de todos los trabajadores, cooperando, como dice usted, esa apertura que tiene el Ministerio me parece genial. Gracias. Y quería comentar algo más que se me pasaba de la actividad que provengo. Las leyes están, y en muchas actividades, yo provengo de la parte mecánica, ¿no? Tenemos industria, semiindustria, servicios. Muchas de estas cuestiones legisladas ya están comprendidas dentro de la propia fábrica o semifábrica como comisión de seguimiento en todos los riesgos de trabajo, al igual que las comisiones de interpretación de convenio o litigios con cumplimiento del convenio. Me parece que este paso primario de más allá de la capacidad que tiene cada una de las actividades, ¿no? Estamos hablando de 10 a 40 y pico trabajadores o más, a ver cómo este primer paso puede llegar a futuro en una herramienta que los sindicatos y los trabajadores tenemos, que es legislar, ¿no? Propiamente cada una de nuestras actividades. Te quería agregar este comentario que fue muy rico, pero también no descuidar esa potestad que ustedes mencionaron en la década del 40 de las convenciones colectivas de trabajo, la 14.250 y todas las herramientas que tenemos para legislar, no solamente en seguridad y higiene, sino en todas las condiciones generales y todo lo que hace a la vida del trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, el convenio colectivo de trabajo nuestro establece, ¿no? No lo llama comité mixto, pero lo llama comisiones de seguridad y higiene. Tenían, digamos, era lo mismo. Parecido, sí, parecido. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu aporte, por participar. No sé si Leonardo querrá decir algo, saludar. Va a hablar de la... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, adhiero totalmente a las palabras del compañero Sergio. La verdad que la charla muy interesante, y bueno, aprovechar también la ocasión para agradecer a Fernando la invitación. Gracias. Bueno, gracias, Leonardo. No, por favor. Bueno, Fernando, ¿quieres hacer tu exposición? Y después preguntas de los compañeros que fueron dejando en el chat. Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. Bueno, siempre contento de participar en estos idas y vueltas. Comentarles que hace tiempo, bueno, hablamos con Lucía, después nos encontramos con Soledad allá en Clifema, y casualmente mientras habíamos quedado en armar esto, llega una inquietud de los compañeros delegados de
del sector del galpón de DEA, como le decimos nosotros, también con una inquietud igual, o sea que es más que positivo que vengan desde los trabajadores, de las mismas bases de los trabajadores, independientemente de que una vez que se le trasladó la inquietud a la comisión directiva, no dudó un momento en llevar adelante esta actividad, que esta actividad, más allá de todo lo que se pueda decir, que obvio que es por demás importante e interesante, tiene que servir para que sea un lanzamiento y poder concretar los comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo y poder realizarlos, poderlos inscribir y poderlos ejecutar. Realmente esta es una ley que, la 1448, es una ley que no fue muy rimbombante cuando se sancionó, ni en el 2012, ni en el decreto reglamentario del 2014, y yo creo que, no sé si fue por desconocimiento de las características que tiene y de la fuerza que tiene de los trabajadores para controlar en su lugar de trabajo las condiciones de salud, higiene y seguridad, sino que el otro día lo hablábamos con Sergio casualmente en el Ministerio de Trabajo, que una ley tan importante que ya tiene más 6 años tiene, no tengo una operatividad plena, tal vez, no sé, le queríamos buscar una vuelta, y era que quien la llevaba adelante desde la clase trabajadora no eran los sindicatos, sino que eran los delegados de personal. Y tal vez eso no motivó, no estoy hablando de ningún sindicato en particular, sino que estamos buscando tal vez las causales de por qué una ley tan importante no se haya puesto en práctica, ya que tenía desde la reglamentación 120 días para constituir esas comisiones mixtas de seguridad e higiene del trabajo. Fíjense lo importante que es este tipo de comisiones cuando, como muy bien nombraban todas las leyes de seguridad e higiene que se fueron sancionando en el transcurso del tiempo, y ni hablar en los últimos años que se implementó las aseguradoras de riesgo de trabajo, todas esas leyes tienen un fin reparatorio, pero no tienen una finalidad de impedir ese accidente. Y sobre todo cuando empiezan a trabajar las aseguradoras, me parece que los empleadores se despreocupan y descansan en que las coberturas de esos siniestros, de esas enfermedades laborales o esos accidentes laborales van a ser cubiertos por estos terceros y los trabajadores van a tener que empezar a transitar una penosa y larga travesía tanto en la fase administrativa y después en los tribunales de trabajo. Y fíjense la diferencia entre la prevención y la reparación. Hace unos días fue el Día del Abogado, y ese día la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunica un fallo que es contra el gobierno argentino, que son una actuación de Vittorio Spoltore, que Vittorio Spoltore tardó 32 años para que se reparara su enfermedad laboral. Obviamente está muerto. Salió ahora el 30 de agosto de 2020, ya había muerto, pero Spoltore tuvo que transitar toda la parte administrativa, tuvo que estar 9 años en el Tribunal de Trabajo, 3 años en la Corte Provincial, 17 años en la Corte Interamericana y 3 años en la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea que fíjense la diferencia entre la reparación y la prevención. Obviamente que no le sirve mucho a Spoltore que la Corte Internacional de Derechos Humanos le haya dado la razón después de 32 años de litigio. Y ahí es que uno le encuentra una importancia a esta herramienta que es la ley que establece la 14408, porque es una de las pocas leyes actuales que tiene la particularidad de tener una comisión mixta
y que los trabajadores puedan controlar las actividades de los empleadores, en lo que es las cuestiones de salud, higiene y seguridad en el trabajo. Obviamente Soledad decía que nosotros tenemos el convenio colectivo 3675, fíjense, del año 75, y después vamos a leer un poquitito para no aburrirlos, pero no le tiene envidia a ninguna ley. Ese es un convenio que ya preveía todas las cosas que vamos a hablar de esta ley, las preveía, y tenía un concepto de prevención del trabajo, inclusive en cada área, en la área de subterráneo. Bueno, habla particularmente de toda la actividad del trabajador de la energía y tenía un grado de protección que hoy es una envidia si vemos cómo actúan las aseguradoras de riesgo de trabajo. Pero fíjense que ahora vamos a hablar a grandes rasgos para no aburrirlos de la ley. Ya Sole algo dijo. La ley tiene un ámbito de aplicación, tiene un objetivo, tiene una conformación, un funcionamiento y lo más importante, que trae infracciones económicas. Y fíjense lo que es. Quien lleva adelante el poder de policía o el ámbito de aplicación es el Ministerio de Trabajo, que hoy casualmente tenemos a los delegados del Ministerio de Trabajo, que no casualmente son gente que provienen del movimiento obrero. O sea que fíjense la herramienta que tienen los trabajadores y que no estamos llevando adelante. ¿Por qué? Primero y principal, por no haber conformado los comités mixtos de salud, higiene y seguridad en el trabajo. O sea que yo creo que el primer disparador que tendría que traer esta actividad es rápidamente, en los días venideros, es ponernos a trabajar para la creación de estos comités mixtos, ponerlos en funcionamiento. Fíjense qué paradoja que las empresas, para las calificadoras, las ISO, o diferentes calificadoras de estas empresas que califican la seguridad y todo, les exigen la conformación de estos comités. ¿Por qué? Porque se entiende que nadie mejor que el trabajador va a tutelar su seguridad y va a velar por su seguridad. O sea que las facultades que tiene esta ley, digamos, son por demás importantes. Tiene algunas incongruencias porque yo supongo que son mejorables y el decreto reglamentario un poquitito trata de llevarlas a la práctica. Una, por ejemplo, es que tiene una conformación de 4 años. Y fíjense que toman la ley de asociaciones sindicales que la integran los delegados. Los delegados tienen un plazo de duración de 2 años. O sea que le hacen interrumpir el mandato, salvo en aquellos delegados que renueven. Pero supongo que tendrían que haber unificado los plazos, ya que establecen que específicamente son los delegados de personal de la 23.551 que van a conformar estas comisiones, tendrían que haber tenido un plazo asimilable a los periodos que establecen los delegados. Sobre todo, porque esta tiene una particularidad, que la presidencia va alternando, la van a llevar adelante o la empresa o los trabajadores. O sea que cuando le toca a la parte trabajadora, ese mandato de 4 años se tiene que interrumpir y ahí habrá que discutir si el que suple al anterior delegado lo va a suplir también en el cargo de presidente de la comisión o no. ¿Por qué digo que la reglamentación trata de salvar ese error, que creo que es un error, porque se podría haber asimilado los plazos, ya que se remitían directamente a la ley de asociaciones sindicales, se podrían haber remitido a esos plazos, a los 2 años y no a los 4, porque dice que en la reglamentación que cuando se conformen las comisiones se puede reglamentar y se puede pactar entre los empleadores y los trabajadores la duración, la cantidad de miembros, porque imagínense que
la ley empieza diciendo que la van a integrar todos los delegados de personal que fueron elegidos de acuerdo a la 23.551. Y ahí me podrán corregirlo mucho. ¿Cuántos son los delegados de la empresa EDEA, por ejemplo? No sé si algún delegado me pueda dar el dato, pero serán 20 o cerca, ¿no? Bueno, son unos cuantos. Y como tiene que funcionar en la misma cantidad de empleadores y trabajadores, obviamente que no se podría tener una comisión integrada por la misma cantidad. Después, en el decreto reglamentario lo que dice es que se van a tener que poner de acuerdo, tanto el empleador cuando formen y tenga que establecer su reglamento, van a tener que establecer la cantidad, y ahí enseguida ponen cualquier disidencia en la conformación o cualquier punto de ese reglamento de conformación de los comités mixtos, ponen como árbitro directo y inmediato al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para poder el Ministerio de Trabajo, con facultades directas, porque esto es lo importante de esta ley, que acá el Ministerio de Trabajo, a diferencia de otro tipo de conflictos laborales, donde su participación es voluntaria para las partes, y las partes, una vez que van, pueden declinar instancia o aceptar una mediación, pero digamos, al ser voluntario, no tiene esa fuerza que nosotros nos gustaría o quisiéramos de ese Ministerio de Trabajo. Bueno, en esta ley sí, porque particularmente el poder de policía está en cabeza del Ministerio de Trabajo. O sea que cualquier diferencia que haya en cuanto a la conformación de ese reglamento o en cuanto a la no conformación de esta comisión, el Ministerio de Trabajo puede actuar de manera directa y puede actuar con multas muy importantes. Ya más o menos lo dijo Lucía, que están en el último artículo de la ley, son multas importantes que van hasta, artículo 8, hasta 100 sueldos mínimos vital y móvil. O sea que en caso de reincidencia se van multiplicando. O sea que me parece que más allá de que las empresas después tienen sus artilugios para apelar todo este tipo de multas, yo creo que con un Ministerio de Trabajo comprometido y que aplique sin que le tiemble la mano esas multas continuamente, las empresas van a tener que dar la apertura y llevar adelante la conformación de esos comités. Bueno, para ir entrando un poquitito en la reglamentación de esta ley, dice que son derechos y obligaciones, reglamenta, digamos, el artículo 5, se establecen los derechos y las obligaciones de quien la integra, la cantidad y tipo de sesiones, o sea que ahí ya el reglamento nos está diciendo que nos tenemos que poner de acuerdo con los patrones en la cantidad de miembros, y después los delegados tendrán que discutir quiénes van en representación, sobre todo en las empresas grandes, donde tienen un número de delegados importante, se podrán rotar, eso es materia reglamentar. La competencia o funciones del presidente y secretario, si para cualquier tipo de toma de decisiones se funciona con una mayoría común o simple, como se conoce, o hay que aplicar algún tipo de mayoría especial. Y en caso de empate, porque al estar compuesta por la misma cantidad de miembros de una parte y de la otra, nuevamente acá aparece la figura del Ministerio de Trabajo para dirimir estas cuestiones. Se aplica esta ley para todas las empresas que actúen en la provincia de Buenos Aires, independientemente de su razón social, sea en Capital Federal, en otra provincia o inclusive en el extranjero. Mientras tenga una sede en la provincia de Buenos Aires, está alcanzada esa empresa por las obligaciones que tiene esta ley. Las decisiones de este comité, por eso digo que qué importante que es esta ley, porque está actuando de manera preventiva, no de manera reparadora. Las decisiones del comité son obligatorias tanto para los empleadores como para los trabajadores. Se resuelve por simple mayoría de miembros, salvo que se establezca una mayoría agravada.
Y en cuanto al deber de los empleadores, la ley dice en su artículo 6 que tienen que facilitar la labor para la conformación del Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo, proveyendo los recursos y la información que a tal fin se les soliciten. Fíjense que está diciendo que tienen que garantizar los recursos, o sea que informes, auditorías, lo dice la reglamentación, la empresa tiene que garantizar los recursos para que esta comisión mixta, este comité, funcione y está obligada a suministrar toda la información que sea requerida por esta comisión en las condiciones de seguridad e higiene, y ahí cada uno se va a poder imaginar en su lugar de trabajo qué es lo que podría hacer o qué es lo que muchas veces decimos, no nos dan esta información, tienen vehículos fuera de las condiciones legales para circular, nos están haciendo trabajar en condiciones que no son las permitidas, no están cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad y higiene del trabajo, tienen personal encuadrado fuera de la convención colectiva que tal vez, como dice la OIT, los trabajadores de la energía necesitan de una profesionalización para realizar sus tareas específicas y que están contemplados dentro de los requisitos que establecen la norma convencional. Entonces, ¿por qué no poder pensar que desde estas comisiones se pueda trabajar en la denuncia de todas las tareas que se llevan adelante por empresas tercerizadas cuando no se cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y higiene? Y yo puedo decir que la principal condición es no tener el trabajador encuadrado en la norma convencional que corresponda. Entonces, fíjense que nosotros podemos imaginarnos a través de artículos que únicamente pareciera que nos llevan a decir, hay matafuego, inífugo el techo. No, se puede trabajar en todas esas cosas, pero también se pueden avanzar en otros temas que a los trabajadores todos los días les lleva a diferentes dificultades, y la tercerización de las tareas en personal no calificado o por lo menos no encuadrados en la actividad sería uno de esos importantes tareas que tendría esta ley. Dice que también otra de las tareas que tiene esto es elaborar en conjunto con el respectivo Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo programas o proyecto anual especial para la prevención de riesgo y reducción de siniestralidad en la materia de salud y seguridad en el trabajo, y en la mejora de las prestaciones reparadoras de los infortunios laborales. Nadie ha echado mano a estas dos características que tiene el artículo 6 de la ley 14408, que está diciendo que los trabajadores pueden trabajar en programas de prevención, inclusive pueden trabajar en programas para que mejoren las prestaciones médicas. O sea que esta ley nos da la posibilidad, si tenemos una tarea activa y como nos tienen acostumbrados los delegados de Luz y Fuerza, tomarse las cosas en serio, de hasta poder incidir en las calificaciones o en las prestaciones médicas que dan las aseguradoras de riesgo de trabajo. Fíjense que si uno va escarbando y no se queda solamente en lo superficial de la norma, podemos tener dentro de esta ley una herramienta fundamental para anticiparnos a la enfermedad laboral, al accidente laboral. O sea que yo celebro que la comisión directiva haya decidido tomar este conversatorio como un comienzo para rápidamente ponerse a trabajar en la conformación de los comités mixtos de salud, higiene y seguridad en el trabajo. Celebro esto, celebro la predisposición del Ministerio de Trabajo que nos dice las puertas están abiertas y no hay que ponerse colorado y decir que
yo lo recibo con beneplácito, pero no es que pierde la imparcialidad cuando el Ministerio de Trabajo dice, somos un ministerio, esta es la casa de los trabajadores. Porque una cosa es la imparcialidad y otra cosa es la indiferencia. Todos sabemos que en el derecho laboral el sujeto a tutelar es el trabajador, porque es el elemento más débil en esa relación de trabajo. Entonces yo celebro cuando escucho un delegado del Ministerio de Trabajo que me dice, bienvenido a la casa del trabajador, no es indiferente los reclamos que plantean. Obviamente, nadie suicida y se entiende que en estas circunstancias de esta pandemia que nos pone, yo creo, ante una perspectiva que generacionalmente no creo que la haya visto nadie, ninguno de los que hemos vivido, ni los más viejos, sobre las crisis económicas, sociales y laborales que va a desatar la pospandemia. O sea que yo coincido con Sergio de que se va a tener que articular diferentes tipos de acuerdos sociales o pactos, pero, digamos, no renunciando ni poniendo de rodilla a la clase trabajadora. Así que, bienvenido sea, va a ser tarea de todas, de todos, de los delegados, la delegada, de la organización sindical, de los abogados que asesoramos a las organizaciones sindicales y del Ministerio de Trabajo, ir poniendo en práctica estos comités mixtos, y yo celebro que esté en cabeza de los delegados, no porque yo soy abogado de sindicato, no es que tenga un prejuicio con los sindicatos, pero yo supongo que esa tarea que le han dado esta ley a las bases tiene un sentido de inmediatez en los problemas que todos los días viven los trabajadores, y por eso es que son los delegados de personal los designados a integrar estas comisiones mixtas de salud, higiene y seguridad en el trabajo. Yo, para agregar, me queda que nosotros tenemos el artículo 56, 57 del convenio 3675, que es una pinturita, invito a leerlo, porque le formulo por arriba, dice, será función habla de la creación de una comisión mixta también, de seguridad y medicina del trabajo, integrada por partes iguales entre trabajadores y empleadores, y como funciones, ya decía en el año 75, formular y controlar la ejecución de la actividad general de las entidades en materia de prevención de accidentes, investigar las causas de accidentes, mantener los registros de estadística. Y va diciendo una cuestión que me dejó realmente impresionado, porque fíjense que lo decían, las entidades tendrán asignada una cuadrilla de trabajadores las que se dedicarán exclusivamente a la eliminación del riesgo y la realización de los trabajos programados por la comisión. Fíjense que el convenio 3675 preveía una cuadrilla de trabajadores para que atendiera de manera exclusiva temas como la eliminación del riesgo y la realización de trabajos programados por la comisión. O sea que en el año 75, que fue, digamos, el apogeo de mayor garantía que consiguió la clase trabajadora, obviamente no es casual que después vino el golpe militar y que derogó gran parte de los convenios colectivos de trabajo, derogó gran parte de la ley de contrato de trabajo, que había sido sancionada en el 74. Fue en el 75 uno de los momentos de mayor acumulación de fuerza y de protección de la clase trabajadora, y no solamente en lo que comúnmente se llama el 50-50, en las ganancias de los trabajadores, en la remuneración de los trabajadores, sino que se trabajaba y se velaba por la seguridad de los trabajadores con unas comisiones de seguridad e higiene en el trabajo totalmente activas. Así que bueno, el convenio 3675 está vigente en las delegaciones del interior que la llevan adelante las cooperativas de manera directa,
en EDEA y Centrales de la Costa, muchos años se discutió si el acta acuerdo reemplazaba o no reemplazaba el convenio colectivo de trabajo. Yo creo que hace unos años ya, desde con Tito Bataglia, nosotros fuimos y lo planteamos en la comisión directiva y fue tomado de que ya no sirve discutir acta acuerdo sí, 3675 no, o viceversa, y la ley de la comisión de discusión de paritaria ya estableció que van a convivir toda la reglamentación de los trabajadores y nosotros decimos que tenemos que empezar a velar por, está vigente el acta acuerdo, pero también está el convenio nacional. Y en caso de divergencia entre el acta acuerdo y el convenio nacional, nosotros tendríamos como trabajadores tener la posibilidad de optar por la norma más favorable, principio indiscutible de orden público del derecho laboral. O sea que será una cuestión de tener que plantear las cuestiones en este marco del orden público laboral y aprender a convivir con las dos normativas y plantear, en el caso que sea necesario, la mayor conveniencia para el trabajador. Pero, digamos, para no entrar en una discusión vicentina, muy bienvenida esta ley del comité mixto que estamos analizando hoy, la 14408, que zanja esta discusión y nos pone a nosotros con la posibilidad inmediata, inminente y real de participar de un comité mixto con las empresas y poder velar por las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. Creo que, bueno, podemos hablar de algún otro temita, leer la ley es aburrido. Ahí yo le quería decir a Soledad que nos estaba explicando algunas maneras de lavarse las manos y eso, que a mí me habían enseñado que te tenías que lavar las manos cantando la canción River, decime qué se siente haber jugado en Nacional, y cuando terminabas toda la canción, ya estaba, digamos, el virus fuera de tus manos. Así que bueno, yo les agradezco estar, a mí me encanta participar en todos estos talleres, así que quedamos a la espera de las preguntas, y sobre esto último que dijo ya no contesto, por favor. Bueno, gracias Fernando, eso estuvo por ahí de más, bueno, después lo vemos. Justo la coordinadora va a acompañarme. Justo la coordinadora es hincha de River, pero bueno, tenemos que hablar de lo que nos interesa a los trabajadores en conjunto, esas diferencias y las políticas, no, ahora. Bueno, te agradezco, la verdad que siempre sos tan claro y conciso en todo lo que aportás. Bueno, voy a pasar a leer algunas preguntas que dejaron los compañeros. Vamos a empezar por la primera. La compañera Romina Quinta, de Mar del Plata, delegada, dice, si la empresa incumple, más allá de la sanción económica, ¿qué otra cosa se puede hacer? Ya que, por ejemplo, a EDEA le hemos denunciado en más de una oportunidad en el Ministerio de Trabajo y seguimos sin tener la comisión mixta. Fernando, si quieres contestar. Está sin audio. Perdón, no escuché justito, no escuché bien, por favor. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho, sí. No escuché la pregunta, bueno, perdóname. Si la empresa incumple, más allá de la sanción económica, ¿qué otra cosa se puede hacer? Ya que, por ejemplo, a EDEA la hemos denunciado más de una oportunidad en el Ministerio de Trabajo y seguimos sin tener la comisión mixta. En realidad, ahí nosotros, esta parte específica de la ley, nunca hemos excursionado de intimar. La ley establece que se intima por 5 días a la empresa y ya no acompañar esa intimación a conformar la comisión mixta nos deja a nosotros liberados para empezar a aplicar este tipo de sanciones.
por ahí no, es importante decir que tiene particulares características esta ley, y yo creo que el Ministerio de Trabajo, yo tengo plena fe de que va a tener, con la regulación, y tanto en la reglamentación como en la ley, de poder avanzar contra las empresas, y las empresas está bien, no cumplen siempre y cuando no les duela el bolsillo de manera fuerte este tipo de multas, porque aparte el incumplimiento va agravando las multas y las va multiplicando. O sea que bueno, yo le daría la posibilidad, y sobre todo a este Ministerio de Trabajo que me tiene muy entusiasmado a mí, para trabajar de manera articulada. Así que siempre hay tiempo para mejorar. ¿Me permitís, Fernando, por ahí amplío un poquito más? Sí, por favor. Mire, compañera, nosotros nos vamos a hacer cargo esto es como comprar un auto usado, ¿no? Nosotros en el Ministerio hemos comprado un auto usado, lo vendieron como muy bueno, que está en condiciones, que andaba a máxima velocidad, y cuando lo agarramos realmente no anda tren delantero, no anda nada. Por eso uno mencionó que en esa responsabilidad que tenemos, bueno, nos hacemos responsables de la pospandemia, como todas las leyes y las virtudes que tenemos en el plano organizativo empezamos a ejecutar. Yo recién pensaba, mientras ustedes comentaban lo que estamos viviendo, ¿qué hubiese pasado si esta herramienta, después de 6 o 7 años, hoy los comités en la gran mayoría de las empresas estuvieran en funcionamiento? ¿Qué hubiese pasado con el COVID? Que hoy estamos dependiendo de alguna manera de cómo esta pandemia nos atraviesa, y cómo nosotros, si hubiésemos estado afilados en esta ley o en este Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad, cómo de alguna manera hubiésemos estado atentos a esta coyuntura que tenemos. Entonces, bueno, dicho esto, post pandemia, bueno, todo lo pendiente que tenemos, que es mucho, lo tenemos que articular en ese ida y vuelta, y bueno, y a las empresas que no entiendan que somos sujetos de derecho y que tenemos de alguna manera la apetencia de evolucionar y cuidar nuestra integridad física, la haremos reflexionar de la forma que sabemos hacerlo, ¿no? Con multa o con persuasión de otra manera. Gracias, Sergio. Bueno, a ver, voy a leer otra preguntita. Dice un compañero de estudio, pues no sé si saben, que están participando también compañeros míos del terciario, somos estudiantes de seguridad y higiene, estamos cursando el 2º año. El compañero Lautaro pregunta cómo se puede aplicar el comité en empresas como las de seguridad, que tienen empleados en distintos lugares y no agrupados en un solo lugar. A ver quién quiere responder. A ver, repetila por favor, Lucía, a ver si podemos dar una manito ahí. ¿Cómo se puede implementar en las empresas de seguridad que tienen los trabajadores, digamos, desparramados en distintos lugares, un comité? No, por eso, de la misma manera que se conforma la designación de delegados. No sé qué llamará desparramados o... No dije desparramados. No, pero me parece, el tema sería, no sé qué tipo de empresa, por ahí que sean grupos reducidos, 2, 3, en un lado y en el otro. Claro. Y bueno, las empresas de seguridad, en esto supongo que van a tener el mismo problema que para la elección de delegados. Una vez, si no pueden formar los comités mixtos porque tienen estos problemas, es porque ya están teniendo problemas en no poder elegir los delegados de personal, que eso es un derecho de antaño. O sea que es que ya se le está vulnerando un derecho mayor, que es no tener el representante en su lugar de trabajo. O sea que yo creo que esta ley lo que intentó fue evadir toda esta discusión y decirse, bueno, los delegados de personal se eligen, y bueno, vamos a tomar los delegados de personal que se eligieron para poder llevar adelante esta comisión, y no ponerle, por ejemplo, en Santa Fe están los delegados de seguridad e higiene,
Pero bueno, creo que el espíritu fue aprovechar ya los delegados que estaban elegidos y no ponerle otro requisito más para que se dificultara la creación. No quiero ser intérprete de los legisladores, pero uno piensa que ese fue el sentido jurídico a su creación. Sí hay dificultades que la ley esta no la va a cumplir, digamos. No permitirle a los empleadores la elección de su representante legal en el lugar de su representante sindical en el lugar de trabajo, es una cuestión que no se suple, sino que va a haber que ir por eso. Bueno, acá tengo otra pregunta también de Lautaro que dice, dentro de lo que se podría exigir el cambio y mejoramiento de las prestaciones médicas de las ART, ¿no se debería exigir también la mejora del control que aplica la Superintendencia de Riesgos sobre las aseguradoras en caso de incumplimientos y cuando chicanean a los trabajadores accidentados? Bueno, eso pasa. La ley de riesgo de trabajo es la ley que mayor pronunciamiento de inconstitucionalidad ha tenido en la Corte de Nación. Y siempre se le ha ido haciendo parches, o sea que estamos, ya hace 20 años estamos sufriendo los trabajadores y quienes defendemos a los trabajadores, las consecuencias perversas que tiene la ley de riesgo de trabajo. Con los agravantes que ahora se aplicó una obligatoriedad, antes vos podías ir directamente a la justicia, y ahora, para hacérsela más difícil a los trabajadores, lo obligan a concurrir a las comisiones médicas y concluir todas las etapas administrativas. La comisión, después la comisión regional y la superintendencia. Y después recién ir a la justicia. Por eso yo digo que, y no quiero ser reiterativo, pero el caso Spoltore que le conté recién, es un ejemplo más que evidente para decir que la justicia, y mucho menos este formato de aseguradora de riesgo de trabajo, que quien controla la superintendencia, y la superintendencia quien le da los fondos para el control son las aseguradoras de riesgo de trabajo, o sea que es medio como que ponen al zorro a cuidar las gallinas, y no es nunca negocio para los trabajadores que la superintendencia de riesgo de trabajo sea quien deba velar por la reparación de los daños sufridos. Fíjense que en España está contemplado el delito de accidente de trabajo. Y fíjense cuál es la diferencia, y no es que quiero cargar acá las pesas sobre los profesionales que estuvimos compartiendo panel, pero el incumplimiento de alguna ley de seguridad e higiene hace responsable penalmente no solo al empleador o dueño de la obra, sino a todos los profesionales, arquitectos, ingenieros de seguridad e higiene, que llevaron adelante esas tareas no cumpliendo la normativa. Y fíjense lo importante que es, porque acá cualquier incumplimiento se repara con plata. Si existiera una ley penal de accidente de trabajo, no todos los arquitectos, no todos los ingenieros, no todos los capataz o quien tenga una dirección de responsabilidad de mando sobre la gente va a llevar adelante tareas sin cumplir con las normas de seguridad y seguridad en el trabajo. Sobre todo en la construcción es alevoso. Vivimos leyendo los diarios que se caen como moscas de los andamios. Cuando no son andamios son unas tablitas y están a 20, 30 metros. Bueno, yo supongo que si hay un arquitecto firmando eso y fuera responsable, tipificara como un accidente penal de trabajo, no le daría lo mismo firmar ese plano o dirigir esa obra llevándola adelante con condiciones de seguridad que sin condiciones de seguridad. Clarísimo. Bueno, creo que hay alguna otra pregunta más y después agradecimientos. Bueno, acá el compañero de Trasva, creo que es de las armas, está diciendo que no están incorporando a los compañeros dentro del acta acuerdo. Eso es para tratarlo
de otra manera, me parece. Dice, bueno, ténganme paciencia que estoy bajando el chat. Bueno, después son agradecimientos. Bueno, voy a leer porque son casi todos agradecimientos. Muy buena la charla, muy bien, Sergio, que esté presente como Ministerio de Trabajo, pone Mariano Bauer. Es muy bueno que el Ministerio de Trabajo esté cambiando a un rol más dinámico y se actualice a los tiempos y realidades que vivimos. Qué importante el compromiso del Ministerio. Hasta ahora las experiencias no han sido las más beneficiosas. El rol del Ministerio es de garantizar el derecho laboral, así que muchas gracias. Bueno, acá la compañera aportaba que DEA tiene 25 delegados. También Daniel Saavedra pone muy buen comienzo, aplaudo el compromiso del Ministerio de Trabajo necesario para llevar adelante este desafío. Vamos a necesitar más capacitación en este tema, tanto en seguridad como la parte legal. Los trabajadores debemos estar sentados en la mesa donde se habla y se decide nuestra salud, eso es cierto. Bueno, el ingeniero Bochman le agradece a Sergio por el aporte de parte del Ministerio. Acá también te agradece a vos, Fernando, tu exposición. Camilo Castillo dice, muy interesante y clara tu exposición, Fernando. Cuenten con todo el apoyo como delegados para que estas comisiones mixtas puedan implementarse lo antes posible, y es muy importante la presencia del Ministerio en este conversatorio. Excelente todo. Daniel pone muy bueno, Fernando. Alejandro Polverini, los delegados de DEA Galpón nos ponemos a disposición de comisión directiva para trabajar en la conformación de los comités, me parece perfecto. Con cada empresa y con los delegados, dice Mariano Bauer. Bueno, la compañera Romina Quintás, muchas gracias al Cuerpo General de Delegados Luis Fuerza Mar del Plata en conjunto con la comisión directiva. Tomaremos en cuenta la intervención y haremos las presentaciones correspondientes para hacer cumplir la ley. Me parece muy bien. De Pablo para todos, muy buena iniciativa, tenemos una herramienta importante. Lautaro, que agradece las explicaciones que hizo Fernando. Acá tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos, Fernando, para vos, que considerás primarios para empezar a organizar esta comisión en EDEA, por ejemplo? ¿Cuáles son? Los pasos primarios. Sí. Este conversatorio. Y mañana quedarnos con lo que vimos acá, en el gremio todos preocupados de cómo llevamos adelante las comisiones y cómo empezamos a intimar a las empresas para que creen los comités mixtos. Yo no escuché bien, ahí a mí se me cortó. No, que decía que los pasos fundamentales hoy arrancan con este conversatorio, comprometiéndonos, como estabas leyendo vos, Lucía, los delegados. Acá la seguridad e higiene de trabajo no tiene color, como lo ha manifestado la gente de comisión directiva. Los problemas de los trabajadores no tienen color, y esta predisposición que se está escuchando acá, que se escuchó en el Cuerpo General de Delegados del otro día, creo que son los caminos fundamentales para ponerse a trabajar. Y decía que, bueno, hoy estamos escuchando, mañana nos estamos comunicando, y las puertas del sindicato tienen que estar abiertas para ir a trabajar. Esta es una muy buena herramienta si la utilizamos. Digamos, las herramientas, cuando dicen un arma, una pistola es mala o buena, no, las herramientas no son ni malas ni buenas. El tema es el uso que le demos cada uno de nosotros a esa herramienta. Por ejemplo, qué sé yo, una pala, pues para mí es mala, pero bueno, otros no. Así que no hay herramientas ni buenas ni malas, sino que tenemos que llevarla adelante con la mayor capacidad y sapiencia que los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza tienen. Bueno, yo me he formado en este gremio, como lo digo siempre, y bueno, acá los muchachos del ministerio saben que ellos también, como Sergio, proviene de un gremio muy fuerte, y bueno, nosotros por ahí no nos damos cuenta de que a pesar de todas las dificultades
o de todas las cuestiones que nos parezcan que nos faltan desde Luz y Fuerza Mar del Plata, somos un gremio para estar contento y orgulloso, y todas las cosas que no se han hecho, siempre estar a tiempo para hacerlas. Y hoy es el comienzo, se comienza por hoy. Perfecto. Bueno, acá también Alejandro me escribió en privado poniéndose a disposición los delegados de Galpón para trabajar en la conformación de los comités. Me parece buenísimo, eso ya lo vamos a charlar. Después acá hay otra pregunta de una trabajadora que es de otro rubro, que pone ¿a dónde se debe acudir cuando el sindicato no quiere representar al trabajador? Es una buena pregunta. Sí, el sindicato no... Ya es una discusión que escapa un poquito a la ley, digamos. Hay que recurrir cuando el sindicato no representa a los trabajadores, hay que recurrir al sindicato y, juntando compañeros, poder militar, comprometerse y obligar a que ese sindicato mejore, o si no, cuando llega el periodo electoral, trabajar para constituir una comisión directiva que represente a esos trabajadores que no son representados hoy. ¿Dónde hay que concurrir? No a terceros, a uno mismo. Perfecto. Bueno, seguimos con los agradecimientos. Muchas gracias, muy buena, hay que comprometerse. Mariano, que pones un trabajo de seriedad y compromiso, y se informa al Ministerio de los integrantes de los comités en las empresas. La compañera Romina Quintás, la mejor herramienta es la organización de los y las trabajadoras. Esto requiere organización y negociación colectiva. Bueno, acá Florencia me pone que justo se cortó. Después, nada, lo que dijo Fernando fue que hay que elegir mejor a los representantes, que la herramienta la tiene uno. Y la pregunta hoy, en la coyuntura y no post pandemia, ¿qué pasa con el teletrabajo que no se encuentra regulado? Eso es para, bueno. Tuvimos un tallercito, eso fue para contestar largo y tendido. Ahí el cuerpo delegado de Luz y Fuerza está, el cuerpo general de delegados está trabajando de manera activa con la comisión directiva sobre esos temas. Pero es para dialogar largo y tendido sobre el teletrabajo y las consecuencias. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Yo les quiero agradecer la participación, bueno, a Soledad, al ingeniero, Bochman, que todos tienen tareas y otras responsabilidades, que se tomaron su tiempo para participar. Bueno, a vos, Fernando, por supuesto, como siempre, a todos los delegados que están participando. Creo que todos vamos formándonos poco a poco para tratar de hacer lo mejor posible, siempre pensando en el colectivo de todos los trabajadores. Bueno, mis compañeros de estudio, espero que les haya gustado, que se hayan nutrido de toda esta información. Y bueno, los saludo y los espero en otros próximos conversatorios, que seguro habrá. Por ahí quería hacer una aclaración, un aporte a lo que decía Fernando respecto a la seguridad e higiene, que, bueno, primero en esta pandemia se llevan el primer premio los médicos y los enfermeros, obviamente, que son los que están en el campo de batalla, pero también la seguridad e higiene ha tomado una importancia que antes no tenía, ¿no? Con las medidas de seguridad y con la palabra protocolo, que ya nos tiene a todos bastante cansados. Pero más allá de eso, rescatar que nosotros acá en el terciario estamos formando técnicos en seguridad e higiene, que el objetivo que tienen es participar de diferentes empresas, de cualquier empresa o de cualquier rubro, para preservar la vida de los trabajadores. Y vos mencionabas los accidentes en obras. Nosotros en la costa hemos tenido muchos casos, bueno, en Mar del Plata también, en la zona en general, y se da generalmente que cuando nosotros tuvimos un accidente muy grande acá en Santa Teresita, y se daba que no existía el servicio de seguridad e higiene. Y bueno, obviamente que ante una situación como esa, cada profesional responde con su firma, con su título, con sus propiedades, con todo, ¿no? Es así.
por eso es tan importante nuestra función, ¿no? Tiene una responsabilidad tremenda a la hora de... Porque cuando las cuestiones pasan ya es tarde, ¿sí? Cuando hay una muerte ya no se puede hacer nada. Así que considero que tener técnicos en seguridad e higiene y especialistas en el área es fundamental también para ir cambiando las cosas. Así que valoro mucho también la participación de los chicos que se están formando y que, bueno, de esta manera empiezan a ver la realidad, ¿no? Yo quiero volver a agradecer tanto a Sergio como a Leonardo que nos hayan acompañado. La verdad que quiero decirles gracias, y aprovechar que esa predisposición que han tenido desde el primer momento con el sindicato, con todos los trabajadores, esta vocación de juntar a todos los sindicatos, ya iremos cumpliendo, Sergio, en poder sumarnos a las actividades, y como nosotros decimos que acá tampoco tiene color, Sergio el otro día planteaba que no importa en qué central esté en un sindicato o en otro, sino en este momento es un momento para trabajar juntos, así que, bueno, gracias por participar en este conservatorio de Luz y Fuerza Mar del Plata. No, bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy rica la charla y bueno, tenemos un desafío, los trabajadores organizados tenemos un desafío muy amplio de poner el trabajo arriba de la mesa, la batalla es cultural y bueno, todas las herramientas que están inconclusas las tenemos que agarrar y ponerlas en funcionamiento. Vamos a tener una tarea muy ardua y en esta realidad de poner la carta sobre la mesa y dada vuelta, yo le soy sincero, por eso hablaba de post-pandemia, preparemos todos los motores porque hoy tenemos otras necesidades, esto no es echarnos para atrás, sino que no tenemos personal, estamos muy limitados, la pandemia nos atraviesa y por ahí es muy interesante esta herramienta, pero no nos queremos comprometer para que mañana se ejecute, pero sí empezar a avanzar, cosa que ni bien se abra un cachito la puerta, podamos traccionar en una primera instancia con la organización de ustedes, pero abrir el abanico para invitar a otras organizaciones y hacemos más fuerte el desafío de este inicio. Eso es lo importante. Sí, me parece que en esta salimos todos juntos o no salimos. Gracias. Gracias. Ahí tengo una pregunta larga. Bueno, nada, operador empresa energía móvil, parte de nueva comisión de salud conformada por compañeros de trabajo, Iván Choque de Seco. Todavía no reconocida por la empresa, pero vamos por eso. Felicito a todos los que se ocupan por velar y mejorar las condiciones del trabajador. La verdad, bueno, que tiene problemas con el Wi-Fi. Espera tener otro Zoom y darnos más herramientas a los trabajadores para entender más el tema y pelear por nuestros derechos. Bueno, muchas gracias por su intervención. Bueno, sí, vamos a tratar de usar esta herramienta nueva para capacitarnos, para informarnos y para mejorar. Bueno, vuelvo a agradecerle a todos la participación. ¿Quieren agregar algo más? Si no, ya nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos. Sí. Gracias a todos. En la entrevista, en la encuesta que tienen al final, la idea, nada, es saber cómo está aplicándose la ley, que más o menos ya nos vamos a dar cuenta, que va a salir que no, y qué temas les gustaría tratar para un próximo encuentro. ¿Sí? Lo hicimos muy general, porque por ahí no querer hacer nada específico, pero bueno, la idea es esa, volver a encontrarnos. Bueno, eso se va a mandar por correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo a Fernando, a los compañeros y a la compañía del ministerio. Sergio, un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Los mails a ver qué onda, si ya me contestó o no. Por eso no te avisé, porque dependo del mail que ella me pase, a ver qué es lo que quiere.